A ver, vamos a preguntarle, señor, de qué quiere hablar. Hola, Moca, ¿cómo estás? Ah, Bien, bien, Barra, ¿qué querés que te diga? Bien. qué cosa, que pasa de todo, Cuando uno ¿no? le preguntan cómo te va, es de buena onda decir bien. No, yo hoy hacía una metáfora sencilla sobre... Porque la verdad que no me dan ganas de hablar de Alberto y Fabiola y decía, a veces el sistema de medios es una pecera donde hay pececitos de todos colores y cuando te tiran comida una vez al día y todos van a comer de lo mismo, ¿no? Comparto el no deseo de hablar sobre Alberto Fernández. Y sobre otros muchos temas que yo trato de no... Va, sí, me parece que hay que hablar, pero hay una especie de agenda permanente, enloquecedora, donde todas las Aparte radios... es una agenda de la mala onda. Además, sí, sí. Salvo cuando gana en Argentina algún campeonato, el resto de el resto de las primicias y de las grandes noticias son malas. Tal cual. ¿Vos en qué andás pensando estos días, Moca? ¿Qué te Yo andaba? estoy muy preocupado y muy motivado por el asunto de la crisis venezolana, ¿no? Ajá, Porque estoy empezando a registrar cierta incomodidad de un sector de lo que es la fuerza que vota el peronismo, que vota a las fuerzas populares argentinas, una inquietud por las cuestiones que tienen que ver con el lío que hay en Venezuela, ¿no? Una cosa es, a ver, vamos a defender a Venezuela, vamos a hacer, a considerar a Venezuela como una pieza necesaria en el regreso a las grandes horas de la integración regional. Eso pongámoslo fuera de duda. Pongamos fuera de duda de qué lado estamos en la balanza de la pelea electoral y política venezolana, por lo menos en mi caso. Yo no estoy haciendo ninguna generalización. Pero me parece que de ahí al autoocultamiento que estamos viendo en estas horas, que tampoco es claro el autoocultamiento de qué, porque todavía no hay certezas de ninguna naturaleza y en ninguna dirección, pero por lo pronto a lo que yo quiero referirme es a la inquietud que empieza a aparecer por las posiciones de Lula y por las posiciones de la propia Cristina Kirchner, es decir, una especie de mirada donde cualquiera que acepta que hay un problema en Venezuela, que hay un problema que hay que resolver, ujú, es directamente un agente del imperio, digamos, sin mucha mediación, sin sí. mucha mediación. Entonces yo creo que, y sobre todo creo que hay una especie de toma de partido en relación a lo que hoy son como dos imágenes, no digo dos modelos porque eso es muy absurdo, es muy exagerado, pero el modelo de Lula, el modelo de Brasil y el modelo que fue el nuestro hasta hace poco, digo el nuestro en términos de victoria electoral y victoria política, y el fenómeno Maduro, hay una diferencia dentro de lo que se puede, yo creo que se puede conciliar y se puede hacer política para que todo eso forme parte de la diversidad y todo eso confluya en la idea que a todos nos anima, que es la integración sudamericana del sur, digamos. Eso, yo creo que eso hay que manejar bien los tiempos, porque yo creo que se está formando una especie de extremismo en la posición frente a Venezuela, que no acepta no acepta algo que es muy evidente, que en Venezuela hay mucha gente que tiene muchos problemas Ujú. y gente que se tuvo que ir de Venezuela y situaciones críticas, ¿no? Eso, yo puedo pasarme una hora hablando de las razones y de cuánto de esas razones obedecen a la lógica imperial, a la política intransigente de Estados Unidos frente a Venezuela, a los intereses petroleros de Estados Unidos sobre Venezuela. Todas esas cosas yo las entiendo. Ahora, también creo que sería bueno entender que el proyecto Lula en Brasil, que yo creo que algunas personas del espacio nuestro lo perturba porque no es el modo en el que el esquema conceptual y mental que tienen, o que de alguna manera podríamos decir tenemos,
el esquema general no corresponde al gobierno de Lula, porque Lula hizo una alianza con sectores de la derecha, con sectores adversarios a Lula. Sí. Y eso no es una elección de Lula, no es que Lula le guste más estar al lado de los caudillos de los socialdemócratas de derecha, digamos, brasileños, que estar en la compañía de los compañeros propios, digamos. No es así, no se elige la política siempre hay un máximo de potencia que hay que alcanzar, y a veces ese máximo de potencia es, bueno, todo lo que se vivió en la región en los años en los años de Chávez, de Lula, de Cristina, de Néstor. Eso es un punto deseable, un punto recuperable, un punto que en todo caso tiene que ser el programa de la recuperación del regionalismo latinoamericano, pero no una especie de termómetro estancado que siempre mide de la misma manera qué cosa hay que hacer y qué cosa no hay que hacer. Esa es un poco la preocupación de estas horas, que no es tampoco una cosa que surge de la nada, es un tema con el que convivimos. Se generó una especie de meta, de objetivo, de principio, que no corresponde a la realidad, porque a la realidad corresponden los vaivenes, corresponden los problemas, corresponden las contradicciones, y el modo virtuoso de salir de esas contradicciones no está escrito en ningún manual. Eso siempre insistimos en eso. Ahora, Edgardo, mirá, me llevas a Alberto, que dijimos no íbamos a hablar, pero sí al gobierno de bueno. Alberto. Bueno. Con la trillada cuestión de la correlación de fuerzas, y cuánto melló ahí, y cuánto a lo mejor deformó o transformó la mirada de los adherentes o los militantes o quienes estamos con ganas de tener un gobierno popular. La cuestión de cuánto, lo que vos decías, ¿no? Cuánto se puede hacer y cuánto no se puede hacer, y también está la idea de que hay que ir por todo y que no hay que achicarse, y que vos llegás, asumís y tomás medidas fuertísimas, etcétera, etcétera, y todo esto de una manera creo que confusa. Yo también lo tengo confundido. Pero no puede no estar confundido, porque yo no sé si es confundido la palabra. Lo que no nos terminamos de hacer a la idea de que en política hay un punto crítico, un punto venturoso de la pelea, y hay un punto en el que la pelea no puede ir más allá, porque si no estaríamos todos los días festejando revoluciones en todas partes del mundo, porque la revolución tampoco es la nuestra solamente, la de América Latina. Hay problemas terribles del mundo, solamente hablar de la Franja de Gaza, y fíjate, Barra, si alguien dijera, bueno, pero los compañeros del movimiento se tienen que poner las pilas, porque mirá que Israel sigue haciendo atentados. Bueno, ¿qué política me propones? Yo quiero una política de paz en Medio Oriente, y una política que el actual Estado de Israel se recomponga en una fuerza decente políticamente, y no en una banda criminal como se ha cometido. Pero eso no lo voy a resolver con mi voluntad, ni lo voy a resolver con grandes frases, con fraseologías seductoras y enamorantes. La política necesita propuestas seductoras y que enamoren, pero la necesita a la par de la capacidad de realización, de la correlación que hay entre ese deseo y esa voluntad y las posibilidades reales, concebidas las posibilidades reales en el máximo de tensión de fuerza. Yo no digo las fuerzas reales, conformate con lo que hay, no es eso, no es así. Se deforma, y es una mala manera de conversar, deformar la política, por ejemplo la política de Lula, diciendo, bueno, Lula finalmente es un conciliador, un socialdemócrata. ¿Por qué no discutimos qué se podría hacer mejor que lo que hace Lula? ¿No? Eso es una buena discusión. En el momento de Alberto Fernández, en el momento que presidía Alberto Fernández, yo creo que estaba bien discutir cuál es el punto justo, el punto
de atrevimiento, de coraje, de osadía justo. Eso está bien hacerlo, pero lo que no se puede hacer es que siempre lo que está bien es lo que está al máximo, al mango, porque nos gusta a nosotros, y si nos gusta a nosotros, ahí hay una especie de psicología del consumidor de la política. A mí la política que me gusta es la que llevaba a cabo Néstor, ponele, o la que llevaba a cabo Chávez. Bueno, bárbaro, excelente, a mí también, de todo lo que vi en las últimas décadas en la región, esa época es lo que rindió un fruto más acorde a lo que yo deseo. Ahora, eso no es ningún argumento, eso es una expresión de deseo, nada más. Edgardo, y en ese... Lautaro te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Lautaro? Muy bien. En ese sentido, a ver, hay algunos movimientos en Latinoamérica, bueno, poníamos el caso de Lula, que a diferencia de por ahí lo que pasó acá, es que Lula se hizo todas estas alianzas con estos sectores, pero con él al frente, ¿no? En el caso de Argentina, la alianza la hizo Cristina, fue quien designó a Alberto Fernández, no se puso al frente, se puso de vicepresidenta. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿qué pasa cuando se hacen estos movimientos políticos y esto que decís de no es la política que me gusta, no es siempre la que por ahí necesita la sociedad, o en el momento es lo que se puede hacer? ¿Qué pasa cuando lo que se hace no conforma ni a los propios ni a los de afuera? Porque en definitiva eso es lo que pasó con Alberto Fernández. Tampoco esa adaptación conformó a los sectores que por ahí no eran kirchneristas o que eran opositores al kirchnerismo. No, yo creo que el proceso de Alberto Fernández fue un proceso de debilitamiento que yo vuelvo siempre, aunque parece una retahíla, una fórmula mágica. Pero ¿por qué no escuchamos el audio de Cristina el 18 de mayo? El audio de Cristina, en el audio de Cristina el 18 de mayo están las claves, en mi modesta opinión, las claves para entender lo que pasó después, porque lo que pasó después era lo que decía el audio. El audio decía que el país cambió y cambió para peor. La región cambió y cambió para peor. Para ganar la elección hay que hacer la más amplia unidad, y después hay que hacer una unidad todavía más amplia. Esto que estoy diciendo es textual, si no es textual anda por ahí. Una alianza todavía más amplia. Muy bien, eso es muy discutible, yo no obligo a nadie a que se esté de acuerdo con eso, pero lo que ocurre después hay que juzgarlo con arreglo a eso que se dijo, no con arreglo a mi reclamo de consumidor que quiero todo y todo bien, porque Cristina dijo bien las cosas. Yo creo que no se puede decir esto sin decir que Cristina no fue del todo coherente con ese planteo, porque ese planteo, primero que hay un problema que es la separación de la persona de la conducción con la conducción misma, porque se sabe que cuando hay una elección presidencial en un régimen presidencialista, después que termina la elección presidencial, el que manda es el que debe mandar es el que encabezó la fórmula presidencial. Eso se sabe de antes, no es que se averigua después. Se sabe de antes que después vas a tener, además de los problemas que ya tenés, vas a tener un problema de liderazgo. No se podía prever que el tema de Alberto Fernández presidente era un problema de liderazgo. No sé por qué no se podía prever. Sí, es un buen punto ese, porque quien ejercía el liderazgo ahí adentro fue también lo que desencadenó todo el resto. Me quedé con esto que decís de la región que empeoró, que estoy de acuerdo con esa visión que también dijo Cristina, y en lo que relatabas al principio sobre Venezuela y la injerencia del imperio, y también en lo surreal que es todo, ¿no? Porque tenemos a Dina Boluarte en Perú diciendo que Maduro es un dictador. Estamos hablando de alguien que hizo un golpe de Estado, ¿no? En Perú. Y que nadie lo pone en tela de juicio, ¿no? Como que pasa como algo normal. Y quiero saber tu análisis o qué interpretás de los idas y venidas de Estados Unidos en todo esto. Porque primero salió a reconocer a Edmundo González como el supuesto ganador de la elección. Y ahora dice, no, bueno, todavía no
no lo reconocemos a Edmundo González, estamos viendo algo similar a lo que después se plegó el gobierno argentino, ¿no? Que sacó un comunicado diciendo lo mismo, diciendo que lo que diga la canciller y lo que diga Javier Milei no es lo que piensa el gobierno. Sí, el caso argentino es un caso que hay que hacer una adenda a cualquier intento de enseñar ciencia política o algo que se parezca a la ciencia política. El gobierno de Milei es una payasada. Lo que es muy destacado, lo que vos decís, es que el problema ya atraviesa la mirada de Estados Unidos, porque Estados Unidos es cualquier cosa atroz que uno quiera que sea y que es, pero no es ingenuo y no es ligero al analizar la política. Para que Estados Unidos diga, ojo, porque acá estamos entrando podemos estar entrando en un tembladeral, porque estamos en un mundo y en una región donde no se puede manejar por control remoto la realidad. Entonces, la idea a nosotros de ellos, digamos, a nosotros nos gustaría que el presidente sea de la chafalonía esta que inventamos. Pero parece que no es posible eso, parece que eso es peligroso, porque puede desatar, no solamente dentro de Venezuela, sino dentro y fuera de Venezuela, un tipo de dinámica que Estados Unidos la conoce muy bien porque la vivió. Estados Unidos creyó que ocupar Vietnam era un juego para una superpotencia ganadora, nada menos que de la ganadora no, pero que el árbitro lo proclamó ganador de la Segunda Guerra Mundial. Y después de ahí se puede hacer cualquier cosa, pero no se puede hacer cualquier cosa. Estados Unidos lo aprendió en su propio cuerpo. Y esa es la historia de la política desde que alguien escribió algo desde los griegos, desde Tucídides, desde toda la experiencia histórica de la política. Siempre la política no se hace solamente con la voluntad y con la decisión. La política se hace, sin la voluntad no se puede hacer nada. Pero a partir de la voluntad se necesita el cálculo, la inteligencia, el manejo de los tiempos, las alianzas, las correcciones, las contradicciones, todo eso. El día que no exista eso no va a hacer falta que haya políticos, cualquiera puede ser el que dirija, porque ya no hay nada que aprender y nada que saber. Entonces me parece que efectivamente ese punto que vos marcás es muy interesante, porque ¿cómo no vamos a tener discusiones nosotros sobre Venezuela si las tiene Estados Unidos, que es la causa, el problema Venezuela, finalmente, la causa del problema de Venezuela se llama Estados Unidos. Claro. Estados Unidos es consciente de eso y se coloca de modo de no arriesgar más de la cuenta. No vaya a ser que por quedarnos con Venezuela así como si no existiera nada que no fuera nuestra gente, no vaya a ser que en ese esfuerzo volvamos a repetir la experiencia de Vietnam, salvando las distancias. Edgardo,